El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te he dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente la resurrección como un acontecimiento de salvación, sino también celebramos el fruto de la resurrección de nuestro Señor, que es el nacimiento de la iglesia. El mismo día de la resurrección comenzaron a reunirse el grupo de los apóstoles, aunque con mucho miedo. Pero a partir de ahí comenzaron a celebrar juntos la fracción del pan. Ahí donde fue la última cena, los discípulos se reúnen y ya va a ser costumbre desde este momento de que cada 8 días se van a reunir para celebrar la cena del Señor. Viene entonces el nacimiento de la iglesia. Los apóstoles viven distintas experiencias. Son perseguidos desde el principio, no son bien vistos, pero también son bien asistidos por Dios, por la gracia, de tal manera que pueden hacer milagros. Curan un enfermo inmediatamente y toda la gente se entera de ese milagro porque lo vieron. O sea, no lo podía negar, nadie podía negar ese milagro que se había realizado, y lo habían hecho en el nombre de Jesús. Todo lo que los discípulos van a hacer en nombre de Jesús se va a realizar. ¿Sí? Les dio poder Jesús a ellos diciéndoles: expulsarán demonios en mi nombre. ¿Sí? Resucitarán muertos. Harán grandes obras y prodigios, pero también serán perseguidos. La iglesia entonces, desde el principio de su creación, pues Dios la hizo semejante a Él, de tal manera que así como Él fue perseguido, también la iglesia será perseguida. Y hablamos de la iglesia no como una institución de jerarquía solamente, sino de la iglesia de todos los que se van a unir a lo que Cristo instituyó, la comunidad de los creyentes. Todos los que se van a unir por el sacramento del bautismo formarán también esta iglesia. Serán parte de la misma iglesia de Jesucristo, que nace precisamente con la resurrección. Por ello, cuando alguien dice que la iglesia no hace nada ante los problemas, ante las necesidades, que la iglesia no hace nada, yo me pregunto: ¿quién lo hace entonces?
¿Quién se preocupa entonces? Si la iglesia son todos los bautizados, ¿cuántos bautizados están haciendo tanto bien en la sociedad? ¿Usted acaso no se ha preocupado por hacer o ayudar a algunos hermanos nuestros necesitados? Pues usted es la iglesia, es parte de esa iglesia, pero cuando usted actúa en bien, pues está haciendo el bien, ¿no? Y hay tantas personas que lo hacen. Así como también se manifiesta la persecución y también se manifiestan las debilidades. En los apóstoles podemos ver que hubo traición, que hubo alejamiento, que hubo negación, que hubo miedos, que hubo encerramiento. Pues todo eso no son buenos testimonios, es cierto. Sin embargo, el Espíritu de Dios que fue dado a los apóstoles y que es dado a nosotros también hoy, es el que va guiando, es el que va llevando. No sabemos ni a dónde nos lleva, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, así como escuchamos el viento, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, así el Espíritu de Dios, ¿sí? Sabemos de dónde viene, sí, de Dios. ¿A dónde nos lleva? No sabemos a veces, pero cuando nos dejamos conducir, seguro que nos llevará a la plena libertad también. Hoy, queridos hermanos, contemplamos en el Evangelio este encuentro de Jesús con un fariseo llamado Nicodemo. Y seguramente Nicodemo es de los que estaban ya ahora con los apóstoles en el principio de la iglesia. Nicodemo era un fariseo, pero no de los malos, dice, también había buenos entonces, porque aunque fue de noche, también fue muy precavido. Fue de noche a ver a Jesús. Era precavido porque no era bien visto que un fariseo se acercara a Jesús. Sin embargo, Nicodemo busca la forma de no ser escándalo para los demás, pero busca a Jesús. Y Jesús le dice que es necesario renacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, que no entiende, pregunta: ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo otra vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde: es necesario renacer del agua y del Espíritu Santo. El bautismo nos da este nuevo nacimiento. Renacemos por él a la vida de Dios. Y Nicodemo, entonces, que ha aceptado esta enseñanza de Jesús, pues seguramente que estará también en esta primera comunidad. Así como en la iglesia van naciendo cada día, no solo los bautizados, sino muchos otros que se acercan y que ya adultos, ya grandes, pues se bautizan también, renacen a la vida de Dios. El Espíritu de Dios los lleva también por donde ni siquiera se imaginan, como también a nosotros el Espíritu de Dios nos lleva a donde ni siquiera nos imaginamos. Siempre quedamos sorprendidos en todo, hace 2 o 3 días me llevaron al hospital para ver unos enfermos, un enfermo, y ya estando allá, pues otro enfermo. Nada más que me hicieron esperar para entrar como 1 hora, un poco más de 1 hora, y estaban más desesperados los familiares que yo, ¿verdad? Pero me sorprendió que yo no me desesperara tanto para esperar ahí afuera. Me sorprendió a mí mismo, dije. Y yo le decía: no, pues espérense tranquilos ahorita. Como si no tuviera prisa ya en la noche. Cuando uno dice, pues uno va y pues piensa que va a entrar luego a atender el enfermo. Pero me sorprendí que no me desesperara yo, que tuviera la paciencia, y es cuando uno ve que el Espíritu lo lleva y no sabe ni a dónde ni cómo te va a ir a esperar. Pero el Espíritu de Dios siempre nos iluminará y nos enseñará algo nuevo.
Pidámosle pues al Señor que también nos conceda la gracia, que cuando no entendamos qué está pasando, nos conceda su luz, que nos ilumine y aprendamos también a tener la paciencia, pues Dios sabe qué es lo que quiere de nosotros. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.